semana 34. Primeramente una disculpa porque la semana pasada no se grabó el video, pero fue por circunstancias del COVID y de sustos y bueno, fue un sinfín de situaciones que se presentaron, entonces pues no se pudo grabar, pues ni tiempo hubo, pero todo bien, gracias a Dios. Ya estamos en la última semana y terminamos con la celebración de Cristo Rey, ¿ok? De hecho fue uno de los, o de muchos de los actuales santos que mencionaron, que estuvieron siempre con esa idea de Cristo, que sea rey de todas las naciones, de todo el mundo, de hecho que sea un rey para nosotros. Entonces esto fue instituido por el Papa Pío XI en el año de 1925, esta fiesta de Cristo Rey. Entonces, para que más o menos nos ubiquemos en el tiempo en el que fue sugerido por el Papa Pío XI. Entonces, con esto pues vamos a hacer un poquito la reseña de lo del Evangelio, ¿ok? El Evangelio de este día pues habla precisamente de eso. Desde la primera lectura menciona a un buen pastor, a un rey que es un pastor. Entonces pues, se escucha hasta extraño. De hecho, si lo ubicamos o nos vamos nosotros a lo que para nosotros representaba un rey, pues es simplemente irse con las caricaturas, ¿no? Las caricaturas nos presentan lo que es un rey. Un rey, por lo regular o en general, el rey era el que siempre tomaba la decisión. Era un rey enérgico, poderoso, eso sí, todos lo tienen todos los reyes, que son poderosos, en ocasiones hasta vengativo, que no le gustaba, sino que más bien emprendía una guerra contra otro pueblo. Entonces, el rey siempre lo veíamos con una corona, con un cetro y un orbe. Entonces, eso era todo lo que representaba al rey. Y ese era el concepto que todos teníamos de un rey. Cuando llega Jesús, pues los mismos discípulos quieren ver a ese rey como lo tenemos nosotros. Bueno, ellos lo vivieron en aquel tiempo como el rey David, como el rey Salomón. Entonces veían a un rey que era este mismo que nosotros estamos viendo, o sea, o el que representamos nosotros. Ahora con la imposición del Imperio Romano, pues lo que querían más que nada es que hubiera una guerra. O sea, que hubiera guerra, que empezara un ejército, que expulsaran a los romanos como sea. Entonces pues ven a un Jesús que va como que muy pasivo, va muy tranquilo por el mundo, sus prédicas también. Entonces como que se empiezan a desesperar los discípulos, los apóstoles, y le hace una pregunta. Dice: ¿hasta cuándo vas a restaurar el reino del reino de Dios? ¿Cuándo va a ser restaurado el reino de Dios? Y le dice Jesús a sus discípulos: el reino ya está aquí. Entonces acá se quedan bien sacados de onda y dicen: ¿cómo que ya está aquí? Entonces nosotros lo vemos por el hecho de que ya sabemos que el reino es representado con Jesús. Ese Jesús que por sus actitudes dio un ejemplo de un reino que ya estaba aquí presente. Su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de tratar, todo eso era el reino que él quería hacer notar a todos los discípulos y que todos lo vieran. Entonces, cuando ven esto los discípulos, pues ya se quedan así como que, ay, pues todo esto está bien lejos de lo que nosotros estamos esperando. O sea, nosotros queremos que, o sea, en cuanto nos diga Jesús, empezar a reclutar a soldados, vamos a empezar ya a hacer una estrategia, vamos a empezar a ver cómo atacamos al Imperio Romano, cómo vamos a hacer esta guerra, cómo vamos a expulsar a los romanos. Entonces, cuando Jesús les dice todo esto, se quedan bien sorprendidos. Dicen: ah, caray, pues esto viene a romper con todo un paradigma que nosotros teníamos. El ejército que viene a proponer Jesús es aquellos que pensaban igual que él, ellos que pensaban como él, que actuaban como él, que hablaban como él y que trataban a las demás personas como él. Eso es el reino de Dios. Nosotros no queremos ver también el reino que están viendo estos discípulos, sino por el contrario, tenemos que ver un rey que más que nada es el que se acerca, el que se comporta, el que tiene una actitud hacia los demás, como lo hizo Jesús. Eso es el reino. Y empieza el Evangelio de una forma, pues a lo mejor que yo en lo particular no lo había visto así, pero está interesante porque dice: serán reunidos ante él todas las naciones. Ya, caray, no dice nada de que serán reunidos primero los cristianos católicos y luego después los cristianos protestantes, y luego después de esos vámonos con los mormones, evangelistas, pentecostales, etc. No, o sea, de hecho no menciona nada.
menciona simplemente que van a ser reunidas todas las naciones. Y empieza a decir que va a llamar a estas naciones y las va a dividir en dos: los que hicieron el bien y los que hicieron el mal. Los que hicieron el bien, ¿cómo? Pues cuando estuvieron hambre les dieron de comer, cuando estuvieron sedientos les dieron de beber, cuando estuvieron en la cárcel también fueron a visitarlos, cuando fueron extranjeros les dieron de comer. Entonces todo esto es simplemente el hecho de que hay que hacer el bien. O sea, las personas que hacen el bien no están excluidas de lo que es el reino de Dios. Nosotros los católicos pensamos, y de hecho muchos cristianos también protestantes, de hecho ellos creen que son 144,000 y le ponen número, y nada más con eso piensan que van a cumplir con el cumplimiento del reino de Dios, cuando Jesús aquí lo menciona y lo hace ver claramente que es para todos. O sea, lo que es la salvación está para todos, cristianos y no cristianos. Hay que quitarnos de la mente esto de decir, si yo soy católico ya me salvé, ya fui bautizado, ya me salvé. Cumplir con las normas religiosas no te da el derecho de decir que ya eres salvo o que ya vas a entrar en este reino de Dios, sino que Jesús aquí le da una amplitud mucho más grande y dice: las personas que colaboran o ayudan a los necesitados son las personas que van a estar en el reino de los cielos, en los que van a estar ahí conmigo, precisamente en ese momento en que lleguemos al encuentro con Dios. Entonces, no nos quedemos simplemente con el hecho de decir, yo voy a cumplir, me confieso, rezo mis rosarios, cumplo con las obras de misericordia. No, o sea, vamos más allá, tenemos que trabajar con esto que Jesús nos dice. Hacer el reino de Dios es hacer el bien. Cuando hacemos el bien podemos escuchar la voz que Dios nos puede decir: bienvenidos al reino de Dios. Cuando hacemos la ayuda con los demás, somos bienvenidos al reino de Dios. Ahora, el que reconoce a Jesús como Rey es aquel que lo reconoce en sus hermanos, en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el extranjero, en el enfermo, en el preso. Ahí, créanme, y por experiencia personal, la gente donde más necesita de la compañía de nosotros es en estos momentos en el que estás preso, en el que estás enfermo, en el que eres extranjero, en el que estás desnudo, en el que estás sediento. Todos estos aspectos es cuando el ser humano se siente abandonado, y es cuando Jesús nos dice: acompáñalo, o sea, ve ahí, es donde tienes que estar cumpliendo el evangelio. Muchos de nosotros, he conocido gente que no es cristiana, que no es católica, pero han cumplido a lo mejor con todos estos, se puede decir que requisitos, en el que ayudan al prójimo. Entonces no hay que dejarlo simplemente en un cumplimiento que también es bueno, pero no hay que dejarlo ahí, hay que cumplir más allá, ir un poquito más allá, que eso es lo que siempre la palabra de Dios nos invita: un acompañamiento hacia el hermano. Eso es reconocer a Cristo como Cristo Rey, junto con el hermano, junto con la comunidad. Entonces, que no se nos olvide, ahorita que estamos con esto de la pandemia, con el COVID, recuérdenos nuevamente en el ESMAR, en el SuperEd, en muchos de los supermercados en Juárez, hay para dejar despensa. Vamos a sacar una latita más, vamos a sacar una sopa o 2 sopas más, precisamente ahí estamos cumpliendo con esto. Entonces, que no se nos olvide. Ahorita siento que podemos colaborar bastante con la ciudad, podemos colaborar con el pueblo, entonces hay que hacerlo. Esta es la prédica del día de hoy. Espero estén todos bien. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo: dulce Madre, no te alejes, tú viste en mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbranos con tu manto, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.